El rugido del avión se desvaneció, pero el eco de sus pensamientos continuaba retumbando en su mente. Álvaro Montenegro caminó por el lobby del hotel con pasos firmes. Aunque su interior era un caos, no llevaba consigo el peso de una simple maleta, cargaba con la herencia de un imperio que jamás había pedido. Vestido con ropa sencilla, su presencia se ocultaba deliberadamente entre el lujo que lo rodeaba. Nadie imaginaba que el hombre que pasaba desapercibido era el heredero de la cadena hotelera más prestigiosa de la región. El hotel era magnífico, como una joya pulida a la perfección. Pero para Álvaro, esa perfección se había convertido en una prisión de cristal. Desde que su padre murió, la responsabilidad había caído sobre él como una tormenta, y el vacío que sentía crecía cada día. ¿Era esto lo que realmente quería o simplemente estaba viviendo una vida que jamás había elegido? Mientras los empleados lo recibían con amabilidad, sin ver quién era en realidad, Álvaro esbozó una sonrisa vacía, agradeciendo en silencio que nadie lo reconociera. Caminó por los pasillos del hotel como un extraño en su propia casa, observando los detalles que alguna vez fueron motivo de orgullo para su padre. Pero él solo veía cadenas invisibles, atadas a su nombre, a sus expectativas. Una vez en su habitación, no se molestó en encender las luces. La oscuridad era un refugio bienvenido. Se acercó a la ventana, contemplando la ciudad que se extendía ante él, sus luces brillantes parpadeando como estrellas lejanas. ¿Es esto lo que quiero?, pensó, dejando que el silencio de la habitación amplificara la pregunta. Desde que firmó los papeles que lo convertían en el dueño, no había encontrado respuesta, solo una creciente sensación de estar atrapado en la sombra de su padre. Decidido a despejar la tormenta en su mente, bajó al restaurante del hotel. Se sentó en la esquina más discreta, esquivando las miradas, buscando un momento de anonimato en su propio imperio. Pero entonces su atención fue capturada por algo inesperado, o más bien, alguien. Valeria. Ella se movía entre las mesas con la agilidad de quien ha hecho esto miles de veces, pero con una sonrisa tan auténtica que iluminaba el lugar más que cualquier lámpara de cristal. Con su cabello recogido en una coleta alta y sus ojos resplandecientes de una energía natural, parecía desentonar con el entorno. Había algo en su manera de ser, en la forma en que miraba a los demás, que lo atrapó al instante. Mientras servía a los clientes, su risa se mezclaba con el murmullo del restaurante, y por un momento Álvaro se encontró perdido en esa calidez desconocida para él. Su mirada se cruzó con la de ella, y aunque fue solo un segundo, algo en su interior se agitó. El sonido del restaurante era un zumbido constante de conversaciones, órdenes y platos, pero para Álvaro Montenegro, todo parecía desvanecerse cuando Valeria se acercó a su mesa. Su paso era ágil, su presencia imponente a pesar de su modesto uniforme. Había algo en ella que acaparaba la atención de todos, algo que ni siquiera los lujos del hotel podían eclipsar. Cuando finalmente se detuvo frente a él, su mirada atrapó la de Álvaro, y en ese breve instante, el aire pareció cargarse de una energía inesperada. «Buenas tardes, ¿puedo tomar su orden?», preguntó Valeria con una amabilidad que no era solo cortesía, sino una calidez auténtica. Su voz, suave pero firme, rompió el trance en el que Álvaro se encontraba, devolviéndolo a la realidad. Pero la realidad ahora se sentía diferente. Álvaro sonrió, dejando que su mirada se relajara mientras intentaba no mostrar lo impactado que estaba por la sencillez de su presencia. «Aún no lo he decidido», respondió, tratando de sonar casual, pero algo en su interior se movió, como si la energía de Valeria comenzara a derretir el muro de frialdad que llevaba dentro desde hacía mucho tiempo. «¿Qué me recomendarías?». Valeria no respondió de inmediato, en lugar de ello, bajó la vista al menú, pero Álvaro notó que sus ojos brillaban con una luz peculiar, como si disfrutara de esa pequeña pausa en su rutina. «Depende de lo que esté buscando», dijo al fin, sonriendo. «Pero si quiere algo reconfortante, el estofado de la casa es la mejor opción. Es como un abrazo en un plato». La risa que salió de Álvaro fue tan inesperada como la respuesta de Valeria. Un abrazo en un plato, nadie había hablado de comida de esa manera en los interminables banquetes y cenas de negocios que él frecuentaba. «Entonces eso pediré», dijo, su sonrisa volviendo a su rostro por primera vez en mucho tiempo. Algo genuino se había encendido dentro de él, algo más allá de los negocios y las responsabilidades que lo asfixiaban. Mientras Valeria se alejaba para tomar su pedido, Álvaro la siguió con la mirada. Observó su forma de moverse entre las mesas,
cómo interactuaba con los clientes, su rostro iluminado por una luz que contrastaba con el lujo superficial del entorno. No podía evitar sentirse cautivado, no solo por su actitud positiva, sino por la autenticidad que irradiaba, una fuerza que resonaba con todo lo que él había estado buscando y no lograba encontrar. El segundo día de su estancia, Álvaro se levantó temprano, decidido a observar más de la dinámica del hotel desde una perspectiva distinta. Bajó al restaurante, buscando un rincón discreto donde sentarse. Mientras tomaba su café, vio a Valeria moviéndose entre las mesas con esa misma energía que lo había cautivado el día anterior. Su actitud era contagiosa, y la forma en que trataba a cada cliente, con una sonrisa auténtica y un trato amable, despertaba una admiración silenciosa en él. A medida que el restaurante se llenaba de clientes, Álvaro no podía dejar de observarla. Valeria era rápida y eficiente, pero lo que más llamaba la atención era la calma con la que enfrentaba las situaciones. Un cliente se había quejado por el retraso en su comida, pero en lugar de perder la compostura, Valeria le ofreció una disculpa sincera y una solución, logrando que la molestia del hombre se desvaneciera en segundos. Cuando finalmente tuvo un momento libre, Valeria pasó por su mesa. ¿Todo bien con su café?, preguntó con esa sonrisa amable que ya le era tan familiar. Álvaro asintió, pero antes de que pudiera detenerse a pensar, las palabras salieron de su boca. ¿Cómo lo haces?, preguntó, con curiosidad genuina. Valeria parpadeó, un poco sorprendida por la pregunta. ¿Hacer qué? Mantener esa actitud positiva todo el tiempo, a pesar de lo difícil que debe ser tu trabajo, respondió él, apoyándose ligeramente en la mesa, interesado en conocer su secreto. Valeria sonrió con algo de timidez. No es fácil, pero creo que todo depende de cómo decides ver las cosas. Podría quejarme por las largas horas, el estrés o las propinas que no siempre son justas. Pero prefiero enfocarme en lo que me gusta. Además, tengo una razón para hacerlo. ¿Una razón? Álvaro inclinó la cabeza, intrigado. Valeria asintió. Mis abuelos. Ellos me criaron desde que era pequeña, y ahora dependen de mí. Trabajo aquí para poder pagar mis estudios y también para ayudarlos con los gastos. El ruido del mundo exterior desaparecía en esos momentos, y en la tranquilidad del jardín se creaba un espacio donde podían mostrarse tal como eran. Valeria, con su autenticidad y su pasado cargado de sacrificios, se abría a Álvaro como nunca antes. Él la escuchaba fascinado, admirando su fortaleza y la pureza de su amor por sus abuelos. Cada historia que Valeria compartía, cada recuerdo de su infancia, era como una pieza de un rompecabezas que Álvaro había estado tratando de armar desde hacía mucho tiempo. Por primera vez, sentía que su vida superficial, llena de lujos vacíos, carecía de lo que Valeria poseía en abundancia: humanidad, autenticidad y el valor de la familia. Él, que lo tenía todo materialmente, se encontraba vacío, y ella, con tan poco en lo material, lo llenaba todo. Mis abuelos siempre me decían que no importa cuántos obstáculos tengas en la vida, lo importante es seguir adelante y no perder el foco, le confesó Valeria una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, bañando el jardín en tonos dorados. A veces pienso que lo único que me ha mantenido de pie es su fe en mí. Álvaro la miraba asombrado por la tenacidad y la fuerza que ella emanaba. Se sentía diminuto a su lado, como si todos los logros que había alcanzado carecieran de sentido frente a la fortaleza que Valeria demostraba cada día. En su mundo, las conexiones reales eran escasas, y ahora, junto a Valeria, todo parecía más tangible, más genuino. Su vida había sido una fachada, pero con ella era como si finalmente pudiera ver más allá de lo superficial. A medida que pasaba el tiempo, sin embargo, la sombra de su mentira se hacía más grande, oscureciendo los momentos de paz que compartían. La verdad que había mantenido oculta desde el principio se volvía insoportable. Sabía que su relación no podía avanzar si seguía ocultándola. Lo carcomía por dentro. El miedo de perderla era constante, pero el miedo a decirle la verdad era aún mayor. ¿Cómo podría revelarle que no era el hombre que ella pensaba? ¿Cómo podría justificar que la había dejado vivir una mentira durante tanto tiempo? Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol en los jardines, Valeria lo miró con una intensidad que desarmó por completo las defensas de Álvaro. Álvaro, no sé qué haría sin ti, dijo con una sinceridad que lo dejó sin palabras. Él la miró incrédulo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Estos últimos días han sido los más difíciles de mi vida. Sin embargo,
cada vez que estoy contigo, siento que todo estará bien. No sé cómo explicarlo, pero tú, Valeria se detuvo, su rostro enrojeciendo ligeramente, tú me das una paz que nunca pensé que encontraría. El corazón de Álvaro latía con fuerza. Las palabras de Valeria eran como un bálsamo para su alma, pero al mismo tiempo, la culpa lo consumía. Sabía que ella sentía lo mismo que él, pero esa felicidad se veía opacada por la sombra de su secreto. Esa noche, cuando regresó a su habitación, se quedó frente a la ventana observando las luces de la ciudad con una sensación de desesperación. Amaba a Valeria, lo sabía en lo más profundo de su ser, pero también sabía que si no le contaba la verdad pronto, la perdería para siempre. De repente, un asunto familiar lo obligó a dejar el hotel. Su partida fue abrupta, dejando a Valeria con un breve mensaje en el que le decía que estaría fuera unos días. Ella no se preocupó demasiado al principio, confiaba en que regresaría pronto, pues su relación había alcanzado un nivel de confianza que no creía que pudiera romperse. Sin embargo, esa tranquilidad pronto se desmoronó. Un día, mientras trabajaba en el restaurante, uno de los empleados de limpieza, un conocido de Valeria, se acercó a ella con un pequeño sobre en la mano. Oye, Valeria, encontré esto en la habitación de Álvaro. Lo olvidó cuando se fue y pensé que tal vez podrías dárselo cuando regrese, dijo, entregándole el sobre sin mucha importancia. Valeria lo tomó, guardándolo en el bolsillo de su delantal mientras continuaba con su trabajo. No fue hasta mucho más tarde, cuando se sentó en su descanso, que decidió abrirlo. El sobre era discreto, pero lo que encontró dentro la dejó sin aliento. Eran documentos, y lo que al principio parecía irrelevante pronto cobró una importancia abrumadora cuando vio el nombre del hospital donde su abuelo estaba siendo tratado. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Recorrió los documentos rápidamente hasta que sus ojos se detuvieron en un recibo. Los detalles eran claros, el monto de la deuda, la fecha de pago y el nombre del titular de la cuenta que había liquidado la deuda, Álvaro. Todo a su alrededor pareció detenerse. Su mente no podía procesar lo que estaba viendo. Álvaro había pagado la deuda del hospital. La confusión rápidamente se convirtió en sospecha. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué no le había dicho nada? Y más importante, ¿cómo era posible que el hombre que había conocido como alguien humilde tuviera los recursos para pagar una deuda tan enorme sin pestañear? Las preguntas comenzaron a agolparse en su mente, sin respuestas a la vista. Valeria decidió investigar más, su corazón palpitando con fuerza mientras conectaba las piezas del rompecabezas. La confusión inicial que había sentido pronto se transformó en una mezcla de angustia y determinación. Durante los días siguientes, comenzó a hacer preguntas, aunque de forma discreta, tratando de no levantar sospechas. Su primera parada fue la recepción del hotel. Uno de los recepcionistas, algo incómodo ante su curiosidad, reveló un detalle que la dejó perpleja: Álvaro siempre reservaba bajo un nombre falso y era considerado un cliente especial. Nadie sabía exactamente por qué. Ese comentario solo avivó su desconcierto y la llevó a investigar más. Con cada paso que daba, cada pregunta que hacía, sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, hasta que finalmente, como un golpe frío, la verdad salió a la luz: Álvaro Montenegro no era un simple huésped, era el heredero de toda la cadena de hoteles. El hombre que había creído conocer no solo era parte de ese mundo de lujo, sino que lo dirigía. El descubrimiento la dejó paralizada. Toda la verdad la golpeó de una vez. Álvaro Montenegro, el hombre con el que había compartido tantas confidencias, no era quien decía ser. Lo que había percibido como una relación honesta y sincera se desmoronó en cuestión de segundos. La realidad que pensaba que compartían ahora parecía una elaborada mentira. El dolor fue inmediato, como un veneno que la invadió rápidamente. Todo lo que habían compartido, cada conversación, cada sonrisa, estaba ahora teñido de engaño. La sensación de traición se apoderó de ella, ahogando cualquier rastro de lo que alguna vez había sido afecto. ¿Acaso Álvaro había jugado con su vida? ¿Se había aprovechado de su vulnerabilidad, de su situación? Valeria comenzó a cuestionarse todo. ¿Había algo real en su relación o había sido solo un capricho para él, un millonario jugando a ser humilde? El pensamiento más hiriente fue que tal vez Álvaro la veía como una simple caridad. Eso era lo último que ella quería. Había trabajado arduamente para mantenerse independiente, para no depender de nadie y menos, de un hombre.
Su vida había sido una constante lucha por sostenerse a sí misma, y ahora el hombre en el que confiaba la había colocado en una posición de deuda emocional sin siquiera darle la oportunidad de decidir. La traición y la rabia comenzaron a agolparse en su mente. Cada recuerdo con Álvaro, cada momento que había pensado que era genuino, ahora parecía una farsa. Recordó cómo él siempre había sido vago cuando hablaban de su vida, cómo evitaba profundizar en detalles sobre su familia y su pasado. Ahora lo entendía, se había escondido detrás de una fachada, y ella había caído en su trampa. En la soledad de su habitación, Valeria dejó caer los documentos sobre la cama, sintiendo como el peso del descubrimiento la abrumaba. Se tapó el rostro con las manos, tratando de contener las lágrimas, pero éstas comenzaron a caer, silenciosas y llenas de dolor. Había confiado en él, había comenzado a enamorarse de alguien que, ahora lo sabía, nunca había sido completamente honesto con ella. Cuando Álvaro regresó al hotel, la atmósfera había cambiado. Aunque había estado fuera solo unos días, al entrar al vestíbulo notó una tensión extraña, como si algo invisible pesara en el aire. Al fondo del restaurante, allí estaba Valeria, sentada en una mesa apartada, con los brazos cruzados y una expresión dura en el rostro, una expresión que él nunca le había visto. Su corazón se aceleró de inmediato, algo había cambiado. Álvaro caminó hacia ella con cautela, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Sabía que algo estaba mal, pero no podía anticipar la magnitud de lo que estaba por suceder. «Valeria, ¿qué ocurre?», preguntó con preocupación mientras tomaba asiento frente a ella, notando la frialdad en sus ojos. Valeria lo miró durante varios segundos, como si lo estuviera viendo por primera vez. Sus ojos estaban llenos de dolor y determinación. Con un movimiento lento y deliberado, sacó el recibo del hospital que había encontrado y lo colocó en la mesa entre ellos. «¿Por qué no me dijiste la verdad, Álvaro?». Su voz era tensa pero controlada, cada palabra era una daga. Álvaro miró el recibo y, en ese instante, sintió como todo su mundo se derrumbaba. Era exactamente lo que había temido durante días, la verdad había salido a la luz de la peor manera posible. El nudo en su garganta se apretó aún más, y supo que no podía seguir ocultando nada. «Valeria, comenzó a hablar, pero fue interrumpido antes de que pudiera continuar. «Tú pagaste la deuda del hospital, y no solo eso», su voz se quebró por un momento, pero rápidamente recuperó el control. «También descubrí quién eres realmente». Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, aunque no dejó que cayeran. Se había preparado para este momento y no iba a dejar que la vulnerabilidad la venciera. Álvaro suspiró profundamente, bajando la mirada por un momento, consciente de que cada palabra debía ser medida con precisión. «Tienes razón, Valeria. Te oculté mi identidad desde el principio. No quise que nadie aquí supiera quién era. Vine aquí para alejarme de las expectativas de mi familia, para entender mi vida desde otra perspectiva. No quería que me trataran de forma diferente solo por mi apellido». Valeria apretó los labios, luchando por controlar la tormenta de emociones que hervía dentro de ella, rabia, dolor, confusión. «¿Y por qué no me lo dijiste?». Su voz comenzó a temblar. «Teníamos algo, Álvaro. O al menos yo pensaba que lo teníamos, pero ahora todo parece una mentira». Álvaro extendió las manos hacia ella, pero Valeria retrocedió un poco, su expresión cerrada. El gesto de Álvaro se quedó suspendido en el aire, cargado de un dolor que parecía aumentar con cada segundo de distancia entre ellos. La mirada de Valeria, antes cálida, ahora reflejaba una mezcla de traición y vulnerabilidad. «Tenía miedo», dijo Álvaro, su voz rota por una sinceridad que lo hacía tambalearse. «Miedo de que, si sabías quién era realmente, no pudieras verme como algo más que un millonario. Desde el principio, lo que más me gustó de ti fue que me tratabas como a una persona normal, alguien más en este mundo, no como un heredero o un hombre rico. Y cuando comencé a enamorarme de ti, me aterraba la idea de perder lo que habíamos construido». Valeria escuchaba sus palabras, pero el dolor en su pecho solo se intensificaba. Cada frase sonaba como una excusa, como un intento de justificar lo que, para ella, era imperdonable. «¿Y qué hay de la deuda?», preguntó con la voz temblorosa, como si pronunciar las palabras le costara una lucha interna. «¿Creíste que podías salvarme con tu dinero sin siquiera preguntarme?». «Nunca te pedí que pagaras nada, Álvaro». Las palabras eran como un golpe que resonaba entre los dos. Álvaro negó con la cabeza, intentando desesperadamente explicar lo que sentía.
Lo hice porque te vi sufrir, Valeria. No podía soportar verte así, sabiendo que podía hacer algo para ayudarte. Su voz era un hilo de desesperación, intentando alcanzar lo que se escapaba de entre sus manos. No lo hice porque creí que necesitabas caridad. Lo hice porque te amo y no podía permitir verte cargar con algo tan grande sola. La declaración de «te amo» cayó entre ellos como una bomba. Era la primera vez que Álvaro lo decía abiertamente, pero en lugar de alivio, esas palabras hicieron que Valeria sintiera como su corazón se encogía. Era demasiado tarde. No puedes decir que me amas y luego ocultarme algo tan importante, replicó Valeria, su voz quebrándose mientras trataba de mantener el control. Me has puesto en una posición que no pedí, me has hecho sentir pequeña, como si yo no pudiera manejar mi vida por mí misma. Sus ojos, llenos de lágrimas que se resistían a caer, brillaban con una intensidad que rompía el corazón de Álvaro. Él permaneció en silencio, sintiendo el peso de sus palabras aplastarlo. Sabía que, en su deseo de protegerla, había cruzado una línea que ella nunca le había dado permiso para cruzar. Intentar arreglar su vida sin consultarla había sido su peor error. Lo siento, murmuró finalmente, su voz quebrada por el peso de la culpa. Sé que no debí ocultarte nada, y menos pagar esa deuda sin consultarte. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Nunca quise que esto fuera una carga para ti. Valeria lo observaba con un dolor que le desgarraba el alma, luchando con sus propios sentimientos. No sabía si podía perdonarlo, no en ese momento. Te devolveré el dinero, dijo Valeria con firmeza, su voz sonaba extrañamente calmada. Puede que me tome tiempo, pero no quiero deberte nada. No quiero sentir que te debo mi vida. Álvaro intentó protestar, queriendo decirle que no importaba, que el dinero nunca había sido lo esencial. Pero la mirada decidida de Valeria lo detuvo. Sabía que ella necesitaba esa independencia, esa autonomía para sentirse completa, y aunque le dolía profundamente, tenía que respetar su deseo. Está bien, Valeria, dijo finalmente, resignado, aunque su corazón se rompía con cada palabra. Si eso es lo que necesitas, lo acepto, hizo una pausa, tragándose la tristeza que impregnaba su voz. Pero quiero que sepas que lo que siento por ti es real y que nunca fue sobre el dinero. Te amo y haré lo que sea para que lo entiendas. Los días que siguieron al enfrentamiento fueron los más largos y solitarios para Valeria. Decidió distanciarse de Álvaro, refugiándose en su trabajo. Cada turno, cada tarea, era un intento desesperado por aferrarse a algo que pudiera controlar, mientras su mente seguía enredada en lo que había sucedido. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo el hombre en quien confió y amó pudo ocultarle tanto? Mientras tanto, su abuelo empezó a mostrar signos de una recuperación completa. Día a día, su color volvía, sus manos recuperaban su fuerza y en sus ojos, ese brillo de vida que parecía haberse apagado, renacía. Fue un alivio para Valeria verlo mejorar. Sin embargo, su propia tristeza se profundizaba con cada paso que su abuelo daba hacia la salud. Una tarde, mientras preparaba la comida en la pequeña cocina de su hogar, sus abuelos notaron el peso de la tristeza en su rostro. Su abuela, siempre perceptiva y cariñosa, se acercó y la envolvió en un abrazo cálido, un abrazo lleno de comprensión. «Mi niña, ¿qué ocurre?», preguntó suavemente, acariciando su cabello con el amor y la ternura que solo los abuelos saben ofrecer. Fue en ese momento, entre los brazos de su abuela, que Valeria finalmente dejó salir las lágrimas que había estado reteniendo durante tanto tiempo. Cada lágrima era un testimonio del dolor que había acumulado. «Es sobre Álvaro», susurró, su voz quebrada por la tristeza. «Me mintió. Él pagó la deuda del hospital, pero nunca me lo dijo. Tampoco me dijo quién era realmente». Su abuelo, quien había estado observando desde la mesa, la miró con sabiduría en sus ojos envejecidos. Su rostro, marcado por los años, reflejaba una comprensión profunda. «¿Y por qué lo hizo? ¿Sabes eso?», preguntó con suavidad. Valeria asintió mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano. «Dijo que me amaba», murmuró, como si pronunciarlo lo hiciera aún más doloroso. «Dijo que no quería que lo viera de manera diferente por su dinero, pero siento que me quitó la oportunidad de elegir. Me mintió. Me hizo sentir como si no pudiera manejar mi vida sola». El silencio llenó la habitación por unos instantes, hasta que su abuela, con una voz llena de cariño y años de experiencia, habló. «Querida,
Todos cometemos errores cuando amamos. A veces creemos que estamos haciendo lo correcto, pero terminamos lastimando a quienes más queremos. Su voz era suave, pero cada palabra estaba cargada de verdad. No digo que lo que hizo Álvaro esté bien. Pero quizás lo hizo porque realmente te ama y no supo cómo manejarlo. Su abuelo asintió, su rostro sereno pero cargado de significado. La honestidad es lo más importante en una relación, añadió, pero también lo son el perdón y la comprensión. A veces eso requiere tiempo y espacio. Valeria asintió, reconociendo la verdad en las palabras de sus abuelos. Sabía que el amor no era un cuento de hadas, estaba lleno de matices, errores y decisiones difíciles. Aunque se había sentido herida, también entendía que el perdón y la comprensión eran los cimientos de cualquier relación verdadera. Para que ese amor fuera real y duradero, debía construirse sobre la base de la honestidad y la confianza. Ahora le tocaba a ella decidir si ese camino era posible. Mientras tanto, Álvaro atravesaba su propio proceso de reflexión. Desde su regreso al hotel, había intentado sumergirse en su trabajo, pero no importaba cuántas tareas completara, la ausencia de Valeria lo consumía. El vacío que sentía sin ella era como una herida abierta. La había perdido, y la culpa lo devoraba. Sabía que había cometido errores, que su miedo lo había empujado a mentir, pero también sabía que sus sentimientos por ella eran lo único auténtico en su vida. Una noche, sentado solo en su oficina, Álvaro tomó una decisión. No podía forzar el perdón de Valeria ni exigirle que lo comprendiera, lo único que podía hacer era demostrarle que sus sentimientos eran reales y que estaba dispuesto a cambiar. Sabía que tendría que darle su espacio, su proceso, pero se prometió a sí mismo que no se rendiría. Si había alguna posibilidad de reconstruir lo que habían perdido, la aprovecharía. El tiempo avanzaba lentamente para Valeria. Las palabras de sus abuelos resonaban en su mente. Con cada reflexión que hacía, la rabia que había sentido inicialmente comenzó a ceder, dando paso a algo más profundo. Álvaro le había mentido, sí, pero no por malicia, había actuado por miedo, miedo a perder lo que sentía real. Y ese miedo, aunque doloroso, era algo que Valeria podía entender. Empezó a preguntarse si ella, en su lugar, habría hecho algo diferente. ¿Habría tenido el valor de ser completamente honesta o se habría dejado llevar por el temor? Al final, se dio cuenta de que tal vez no era tan distinta de él. Los momentos compartidos habían sido genuinos, eso, al menos, era algo que no podía negar. La verdad era dolorosa, pero no podía ignorar lo que habían construido juntos. Un día, después de su turno en el hotel, Valeria decidió que ya no podía seguir ignorando lo que sentía. Era hora de enfrentar la situación, de hablar con Álvaro y buscar la paz que tanto necesitaba. Quería claridad, quería saber si lo que tenían podía sobrevivir a la verdad. Al salir de la cocina, donde había estado ayudando, se enteró de que Álvaro estaba en una reunión con todo el personal del hotel. En lugar de esperar en silencio, decidió asistir como cualquier empleada. Entró discretamente, quedándose en la parte trasera, observando cómo Álvaro hablaba con el equipo. Su voz, firme y clara, resonaba en el salón mientras anunciaba oficialmente que era el nuevo dueño del hotel. Los empleados, sorprendidos, lo observaban con una mezcla de asombro y admiración. La mayoría lo conocía como un huésped más, alguien tranquilo y amable, pero ahora veían su verdadero rol, el heredero de un imperio. Valeria observaba la escena con una mezcla de emociones. Por un lado, sentía orgullo al verlo asumir su papel con tanta determinación. Pero por otro, el dolor de haber sido engañada latía en su corazón. Sin embargo, no podía negar que Álvaro había decidido mostrarse tal como era, y ese acto de valentía la hizo darse cuenta de que él también estaba en un proceso de cambio. Después de la reunión, cuando la mayoría de los empleados se retiraron, Álvaro la vio de pie al fondo del salón. Valeria lo observaba en silencio. El corazón de Álvaro dio un vuelco. Durante semanas había temido que ella no quisiera volver a hablarle, que se mantuviera distante para siempre. Pero ahora, ella estaba allí, mirándolo, esperándolo. Valeria, murmuró, caminando hacia ella con cautela, como si temiera que en cualquier momento desapareciera. Necesitamos hablar, dijo ella sin rodeos, aunque su voz estaba cargada de emociones contenidas. Álvaro asintió, sabiendo que este momento era inevitable. La guió hacia un lugar más privado en el hotel, donde pudieran hablar sin interrupciones. Se sentaron en una pequeña sala de descanso.
El ambiente entre ellos era denso de tensión y esperanza al mismo tiempo. He estado pensando mucho sobre lo que pasó, comenzó Valeria, mirando a Álvaro con una mezcla de tristeza y determinación. Al principio estaba enojada, muy enojada. Sentía que habías jugado con mis sentimientos, que no me habías dejado ver quién eras realmente. Pero con el tiempo, me di cuenta de algo. Hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. Tal vez yo hubiera hecho lo mismo en tu lugar. Entiendo que tenías miedo, que no querías que te viera de otra manera si supiera quién eras desde el principio. Álvaro la escuchaba en silencio, sus ojos fijos en ella, sintiendo como su corazón se aceleraba al ver que Valeria estaba dispuesta a darle una oportunidad. Lo que compartimos fue real, independientemente de tu identidad, continuó Valeria, con la voz serena pero cargada de verdad. Había procesado su dolor, pero ahora, frente a Álvaro, sentía la necesidad de aclarar todo lo que había en su corazón. No fue tu dinero ni tu apellido lo que me hizo enamorarme de ti, su mirada se suavizó, pero su determinación seguía firme. Fue la persona que conocí, el hombre con el que hablaba cada día, el que me escuchaba y me apoyaba cuando más lo necesitaba. Cada palabra que pronunciaba resonaba profundamente en Álvaro. El peso de su engaño era insoportable, pero el hecho de que Valeria reconociera la sinceridad de los momentos que habían compartido le daba una esperanza renovada. Ella continuó, su voz firme pero emocional. También me he dado cuenta de que, para que una relación funcione, debe estar construida sobre la sinceridad. No puedo permitir que la deshonestidad sea parte de algo tan importante. Álvaro asintió con pesar, pero también con una chispa de esperanza en sus ojos. Sabía que había mucho que reparar, pero que no todo estaba perdido. Lo sé, Valeria, dijo finalmente, con la voz entrecortada por la emoción. Lo siento de verdad. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para que confíes en mí nuevamente, para que veas que lo que siento por ti es genuino. Valeria lo observó en silencio durante un largo momento. El silencio entre ambos estaba lleno de emociones no dichas, pero en ese espacio, algo cambió. Valeria sentía que, después de todo, había algo en Álvaro que seguía siendo auténtico. Podemos intentarlo, Álvaro, dijo ella suavemente, aunque su voz llevaba consigo la firmeza de su convicción, pero todo debe ser desde la confianza. Si queremos que esto funcione, debemos ser completamente honestos el uno con el otro, sin más mentiras, sin más secretos. Álvaro asintió con una sonrisa tenue que reflejaba alivio y gratitud. Esa sonrisa era sincera, cargada de esperanza. Te lo prometo, Valeria. Desde ahora en adelante, no habrá más secretos. Ambos se miraron, sabiendo que ese era un nuevo comienzo, una oportunidad para construir algo real. Las heridas del pasado aún dolían, pero estaban decididos a caminar juntos por el futuro. Los meses que siguieron a la reconciliación entre Valeria y Álvaro fueron una mezcla de trabajo duro, amor y crecimiento. El proceso de sanación fue gradual, pero también gratificante. Ambos habían aprendido mucho de su experiencia juntos, y el resultado fue una relación más sólida, basada en la confianza y la autenticidad que ambos tanto habían anhelado desde el principio. Valeria seguía trabajando en el hotel, pero ahora lo hacía con una nueva perspectiva. Sabía que su futuro no dependía de nadie más que de ella misma. Estaba decidida a graduarse en administración y a cumplir su sueño de abrir su propio restaurante. Su relación con Álvaro no la había cambiado en ese sentido, seguía siendo independiente, fuerte y determinada a trazar su propio camino. Pero ahora contaba con el apoyo incondicional de él, algo que había aprendido a valorar sin que esto comprometiera su autonomía. Por su parte, Álvaro respetaba profundamente ese deseo de independencia. Siempre la alentaba a seguir adelante con sus estudios y metas. Sabía que ella era una mujer extraordinaria y que su amor no significaba depender el uno del otro, sino apoyarse en las luchas individuales. Al mismo tiempo, la vida en el hotel también comenzó a transformarse bajo la nueva gestión de Álvaro. Su experiencia como cliente incógnito le permitió ver las deficiencias en la administración, y decidió implementar una serie de mejoras que no solo beneficiarían al negocio, sino también a quienes trabajaban en él. El acercamiento de Álvaro a Valeria no solo lo había cambiado a él, sino que también le ofreció una nueva perspectiva del negocio. En más de una ocasión, Valeria y él se sentaban juntos a discutir las ideas que ella había acumulado durante años trabajando en el hotel. Sus sugerencias no solo mostraban una perspectiva fresca, sino que reflejaban el amor genuino de Valeria por el bienestar de sus compañeros de trabajo.
Creo que sería buena idea implementar políticas que protejan mejor a los empleados, sugirió Valeria un día, mientras caminaban juntos por el vestíbulo. Había en su voz una convicción clara, fruto de sus años de experiencia en el campo. Hay demasiada rotación de personal, y creo que eso se debe a la falta de beneficios que realmente motiven a la gente a quedarse. Si te enfocas en mejorar las condiciones laborales, tendrás un equipo más comprometido. Álvaro, siempre atento cuando Valeria hablaba, asintió con cada punto que ella mencionaba. Sabía que, más allá de las cifras y las estrategias, el corazón de un negocio exitoso estaba en la gente. Tienes razón, Valeria. Y no es solo cuestión de beneficios, sino también de crear un ambiente de trabajo más humano. Nadie quiere trabajar donde no se siente valorado. Exactamente, agregó Valeria, su mirada iluminada por la pasión que sentía por mejorar las condiciones laborales. También podrías considerar flexibilizar los horarios. Algunos empleados tienen familias que cuidar, y si les das más opciones, estarás ayudando a crear una cultura de lealtad. A veces, pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. Álvaro sonrió, profundamente agradecido de tener a Valeria a su lado. Alguien que veía el negocio desde un ángulo completamente diferente le daba la oportunidad de ver lo que su posición privilegiada a veces le impedía notar. No solo era su compañera de vida, sino también su compañera de visión. ¿Cómo es que siempre tienes las mejores ideas?, preguntó Álvaro en tono de broma, dándole un suave empujón con el hombro mientras caminaban juntos, disfrutando de uno de esos momentos cotidianos que habían aprendido a valorar tanto. Porque soy brillante, obviamente, respondió Valeria, con una sonrisa juguetona y un brillo en sus ojos que Álvaro nunca dejaba de admirar. Los cambios que Álvaro implementó, inspirados por las sugerencias de Valeria, no tardaron en surtir efecto. La atmósfera en el hotel se transformó rápidamente, con los empleados sintiéndose más apreciados y escuchados. Las sonrisas que se veían en los pasillos eran más sinceras, las conversaciones entre compañeros de trabajo eran más ligeras y el ambiente en general reflejaba una gestión más humana, pero sin perder la eficiencia. Era como si el corazón del hotel hubiera cambiado de ritmo, uno que latía en sintonía con el respeto y el bienestar de quienes trabajaban allí. El día más importante llegó cuando Álvaro fue finalmente presentado a los abuelos de Valeria. Aunque Álvaro había enfrentado muchos desafíos en su vida, la expectativa de conocer a las personas más importantes para Valeria lo llenaba de nerviosismo. Sabía lo mucho que significaba para ella su familia y más aún, sabía que, para poder ser una parte completa de su vida, necesitaba la aprobación de quienes la habían criado. Cuando llegaron a la casa de Valeria, su abuela lo recibió con una sonrisa cálida y un abrazo que destilaba cariño genuino, mientras que su abuelo, sentado en su sillón habitual, lo observaba con esos ojos agudos que denotaban años de sabiduría, pero también con una bondad que reconfortaba a Álvaro. Es un placer conocerlo, señor Montenegro, dijo el abuelo, tendiéndole la mano con firmeza, sus ojos observando cada gesto de Álvaro. El placer es mío, señor, respondió Álvaro, devolviendo el apretón de manos con respeto. Y por favor, llámeme Álvaro. Después de las presentaciones, se sentaron a cenar. La comida, preparada con esmero por la abuela, llenó el ambiente con aromas familiares y reconfortantes. La conversación fluyó con naturalidad, aunque Álvaro, consciente de la importancia del momento, se esmeró en mostrar la mejor versión de sí mismo. A medida que la noche avanzaba, los abuelos de Valeria parecían más relajados, y poco a poco Álvaro fue ganándose su confianza. En un momento de la cena, el abuelo de Valeria se inclinó hacia adelante con una expresión seria que hizo que el ambiente cambiara por un instante. Álvaro, quiero agradecerte por lo que hiciste por mí cuando estaba en el hospital. Sé que fue algo grande, y lo aprecio mucho. Su tono bajo indicaba que lo que vendría era importante. Pero ahora tengo que preguntarte algo serio. Álvaro sintió que su corazón se aceleraba, preparándose para cualquier pregunta difícil que pudiera surgir. Miró al abuelo con respeto, dispuesto a responder con la verdad. Lo que sea, señor. Pregunte lo que quiera. El abuelo lo miró fijamente por unos segundos, manteniendo el suspenso, antes de que una sonrisa traviesa se dibujara en su rostro. ¿Sabes cocinar? La pregunta tomó a Álvaro completamente por sorpresa, por un momento, no supo qué decir. ¿Cocinar?, repitió, todavía asimilando lo que acababa de escuchar, mientras Valeria intentaba contener la risa al ver la expresión de desconcierto de Álvaro. Sí, cocinar, insistió el abuelo,
entrecerrando los ojos con fingida severidad. Verás, a Valeria le gusta que su hombre sepa cocinar al menos un buen desayuno, si no, las cosas se pondrán difíciles. Hizo una pausa dramática antes de agregar. Yo puedo enseñarte unos cuantos trucos si es necesario. Álvaro soltó una carcajada, aliviado de que el abuelo estuviera bromeando. La tensión que había sentido momentos antes se disipó de inmediato. Bueno, en ese caso, señor, aceptaré con gusto sus lecciones, aunque no prometo resultados inmediatos. Valeria no pudo contener la risa esta vez, y la abuela, siempre cómplice, se unió a la broma. Será mejor que empieces a aprender rápido, dijo la abuela, guiñándole un ojo a Álvaro. La calidez en sus palabras confirmaba que lo aceptaban no solo como pareja de su nieta, sino como parte de la familia. La cena terminó entre risas, y cualquier resquicio de tensión había desaparecido. El hielo había quedado roto, y esa noche Álvaro supo que había sido bien recibido en la vida de Valeria, no solo por ella, sino también por las personas que más le importaban. Mientras caminaban de vuelta al hotel, bajo el cielo estrellado, Álvaro no podía evitar sonreír. El día había sido más de lo que había esperado. Mientras miraba a Valeria a su lado, sentía una paz que nunca antes había conocido. Así que parece que tendré que aprender a cocinar si quiero seguir en tu vida, dijo Álvaro, sonriendo, sabiendo que había cruzado un umbral importante. Definitivamente, respondió Valeria, devolviéndole la sonrisa. Pero no te preocupes, soy una maestra muy exigente, pero justa. Ambos rieron juntos, conscientes de lo lejos que habían llegado desde aquellos días de incertidumbre. El camino había sido difícil, lleno de obstáculos y momentos de duda. Pero ahora caminaban juntos, sabiendo que lo que compartían era verdadero y duradero. La verdad y la confianza habían reemplazado las mentiras y los secretos, y su amor estaba preparado para resistir cualquier desafío que el futuro les pudiera deparar. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta emocionante historia. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo ahora. Dale like y activa la campanita para no perderte las próximas emociones narradas. Comparte esta historia con alguien y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Que Dios te bendiga.